Esta computadora. Ya. Muy bien. Amados, una vez más, bienvenidos. Dios los bendiga. Como les decía, vamos a estar compartiendo la clase que tiene que ver precisamente con la predicación, la enseñanza, la administración al pueblo de Dios. Tenemos una gran responsabilidad como hombres y mujeres de Dios y hay algunos consejos prácticos sobre cómo predicar, cómo abordar la predicación, cuáles son las responsabilidades que nos corresponde, cómo hacerlo de una manera que realmente signifique de bendición, de ayuda, de estímulo a aquellos a quienes queremos transmitir las verdades que conocemos, que Dios nos ha mostrado en su palabra. Y es muy importante que tengamos presente estos consejos porque son ayudas que pueden direccionarnos acerca de cómo ministrar y servir a Dios para la gloria de Dios, ¿no? Con el deseo de glorificar a Dios sobre todo. Así que voy a ir hablando acerca de qué cosas debemos tomar en cuenta si queremos predicar con efectividad, si queremos ministrar al pueblo de Dios de manera adecuada. Así que tengo varios puntos que voy a ir desarrollando. Número uno, debemos buscar una relación íntima con Cristo o desarrollar una relación íntima con Cristo. Es decir, antes de predicar a otros, es fundamental tener una relación profunda con el Señor. Hay que dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la comunión con Dios. O sea, nuestra vida personal, privada, debe buscar tener intimidad, compromiso, relación profunda con el Señor. Nuestra intimidad con Dios es importante. La Biblia dice que el Señor llamó a sus discípulos para que anduviesen con Él, para que anduviesen con Él. Entonces, el primer llamado nuestro es andar con el Señor, es a desarrollar tiempo de oración, de estudio, de comunión con el Señor, entrar en su presencia continuamente para llenarnos de Él y fortalecernos en Él. La palabra de Dios dice, Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis, ¿no? Así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Es interesante, aquí habla de la unidad, del resultado de estar unidos a Cristo. No podemos dar fruto si no estamos unidos a la vid, si no cultivamos una relación de mayor intimidad con nuestro Señor, y esa es nuestra primera responsabilidad, buscar desarrollar una relación íntima con Cristo. Número dos, estudiemos y procuremos comprender la palabra de Dios, ¿no? O sea, estudiemos y procuremos comprender la palabra de Dios. Es decir, investiguemos diligentemente las escrituras para comprender su mensaje central y su aplicación práctica, ¿no? Importante. Procuremos nosotros entender, investiguemos o profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios, con el fin de poderle dar una aplicación práctica para nuestros hermanos, para beneficio de nuestros hermanos y el nuestro también. En ese sentido, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o maneja bien, con precisión, la palabra de verdad. Esa es nuestra responsabilidad, ser diligentes en la preparación, en el estudio, en la profundización de las verdades de Dios. No tener en poco la responsabilidad que tenemos de estudiar y profundizar en el conocimiento de la palabra, tomando en cuenta, por supuesto, los contextos buscando libros que nos puedan ayudar, como libros auxiliares, comentarios bíblicos, ¿no? Que nos puedan ayudar a una mejor interpretación y aplicación de la palabra. Número tres,
Número 3. Prediquemos a Cristo como el centro del Evangelio. Repito, parece obvio, ¿no? Parece obvio. Y sin embargo, a veces los púlpitos están ausentes de la presencia de Cristo. Él es el mensaje, Él es el Evangelio, Él es el centro. Entonces, prediquemos a Cristo como el centro del Evangelio. En cada sermón, enfoquemos nuestro mensaje en la persona y la obra redentora de Jesús. Desarrollemos mensajes cristocéntricos, pues. Enfoquemos nuestro mensaje en la persona y la obra redentora de Jesús. Siempre hay que tener presente que es Cristo el Redentor, que Él es el Salvador. A veces nosotros tocamos textos y apuntamos a la moralidad, al cambio, sin tener presente de que eso es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Sin nuevo nacimiento, sin regeneración, no va a haber cambio verdadero. Sin nuevo nacimiento, sin regeneración, no va a haber cambio verdadero. Entonces no podemos pedir que el árbol malo dé buenos frutos. Entonces tenemos que enfatizar que Cristo es el Salvador, que Él es el Redentor, en su obra, en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Número 4. Número 4. Prediquemos la cruz como la base de la salvación. Prediquemos la cruz como la base de la salvación. Yo escuché a un predicador que de manera ligera, él decía, no hay que hablar tanto de la cruz, de la muerte, hablemos de la resurrección. Sí, pero no puede haber resurrección sin cruz. No puedes hablar de Cristo resucitado sin la cruz del Calvario. Es más, la resurrección es testimonio divino de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado. Entonces, tenemos que hablar de Cristo, de la cruz de Cristo. La Biblia dice, Pablo dice, yo no me avergüenzo de la cruz. Entonces, enseñar acerca de la crucifixión de Jesús como el acto supremo de amor y redención por la humanidad. Porque dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad, es locura para los que se pierden. A los que se pierden la cruz les ofende, pero a los que nosotros, a los que son salvos es poder de Dios. La cruz es poder de Dios según las escrituras. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es poder de Dios, es salvación, es libertad, ¿no? Así dice en 1 Corintios 1:18. Así que no descuidemos el tema de la cruz cuando prediquemos a Cristo. A veces predicamos todo el culto, estamos predicando sobre un tema periférico, un tema subalterno, una verdad subordinada, sin considerar la verdad central, sin hablar de Cristo. Y luego al final, no habiendo hablado de Cristo desde el púlpito, de repente al final decimos, hermano, y si quieres recibir a Cristo, pasa para adelante. Y mencionamos a Cristo solo al final, ¿no? Y no tiene nada que ver, no está en conexión con el mensaje. El mensaje es Cristo, el mensaje de la cruz. Número 5, número 5. Cultiva el amor y la compasión por las personas. Sí, cultiva el amor y la compasión por las personas. Tú no puedes enseñar, predicar, transmitir verdades a la gente sin amarlas, sin querer alcanzarlas para bendecirlas, sin tener carga por sus almas, por sus personas. Hay que cultivar el amor y la compasión por las personas a las que ministramos, mostrar un genuino interés y cuidado por aquellas a quienes predicamos, por aquellas personas a quienes predicamos. Reflejemos así el amor de Cristo hacia ellos. Dice en primera de Pedro 4:8, y ante todo, tener entre vosotros un ferviente amor. Y ante todo, tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la Escritura. Así está en primera de Pedro 4:8. Entonces debemos desarrollar un ferviente amor por aquellos a quienes ministramos. Debemos amarlos, debemos sufrir por ellos y alegrarnos cuando ellos son bendecidos y van creciendo y son prosperados. Número 6. Debemos ser auténticos y humildes en nuestra predicación. Cuando se trata de fallas, debemos incluirnos en ellas. A veces nosotros fallamos, a veces cometemos. No podemos decir, algunos hermanos fallan, algunos hermanos cometen. No, a veces nosotros fallamos, a veces nosotros cometemos errores, pero Dios es bueno. Es decir, incluirnos en los errores y en las fallas, ¿no? Entonces, debemos ser auténticos y humildes en nuestra predicación. No pretendamos ser perfectos, no lo somos. No tratemos de impresionar a los demás. Seamos transparentes,
y reconozcamos también nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nosotros somos, como los demás, ovejas del Señor. El pastor nunca deja de ser oveja. El pastor nunca deja de ser oveja. Somos ovejas de Dios, todos. Y todos dependemos de la gracia y del poder de Dios. Así que procuremos ser auténticos y humildes en nuestra predicación. La Biblia dice en Gálatas 6:14, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo vivía una vida crucificada, una vida rendida, una vida sometida. Él procuraba no gloriarse, dice la palabra de Dios, se gloriaba en la cruz, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero él no buscaba gloriarse en sí mismo. Número 7. Hay que perseverar a pesar de la oposición. Sí, no vamos a encontrar gente que se resista a nuestro mensaje, que se oponga, y hay que perseverar a pesar de eso. Va a haber momentos en los que vamos a enfrentar desafíos y mucha resistencia. Hay momentos así. Pasamos por valles de sombra y de muerte, pero el Señor está con nosotros. Así que mantengamos firme nuestra fe. Sigamos predicando el mensaje de la cruz, ¿no? En Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 3 dice, y considerad con gran gozo, hermanos míos, el que tengáis diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces somos sometidos a pruebas. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces sigamos perseverando, adelante. Número 8, seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos fieles a la palabra de Dios. Prediquemos la verdad de las Escrituras, sin compromisos ni distorsiones. No comprometamos la palabra de Dios, no acomodemos el mensaje a nuestros oyentes para ver que quedar bien con ellos, no. La palabra de Dios es incomprometible. Tenemos que predicarla sin compromisos y ni distorsionarla. Mantengamos la fidelidad a la revelación divina. En 2 de Timoteo 4:6 dice, predica la palabra, que prediques la palabra, dice. Insistamos a tiempo y afuera de tiempo. Redarguyamos, reprendamos, exhortemos con toda paciencia y doctrina. Amén. Seamos fieles al mensaje de la palabra de Dios. Número 9. Cultivemos una vida de santidad y testimonio coherente. Cultivemos una vida de santidad y testimonio coherente. Romanos 6, ¿no? Esforcémonos por vivir vidas santas, vidas íntegras. Luchemos y no sucumbamos a la tentación. Abstengámonos de toda especie de mal. Vivamos de acuerdo con los principios bíblicos que predicamos. Vivamos de acuerdo con los principios bíblicos que predicamos. Mostremos una vida transformada por la obra de Cristo. No hablemos en doble sentido, no seamos ligeros, no hablemos ni actuemos con liviandad, seamos serios, sirvamos al Señor con pureza, con santidad. 1 de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Número 10. Confiemos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace la obra, hermanos. Confiemos en el poder de la palabra, en el poder de Dios. Reconozcamos que es el Espíritu Santo quien obra en las vidas de las personas y nos capacita para nuestra predicación. Aprendamos a depender de la presencia de Dios, a depender de su gracia para enseñar, para predicar. No debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos ser diligentes en nuestra propia preparación, pero finalmente rendirnos a Dios, someter ese aprendizaje a Dios para que Dios use eso para su gloria y alabanza a través de la presencia y el ungimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dependamos del Espíritu de Dios en todo momento. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra, como dice en Hechos 1:8. Tengamos siempre presente y recordemos, hermanos, que estos consejos que estamos dando son una guía, son una guía. Es importante orar y buscar la dirección de Dios en nuestros ministerios. Es importante orar
y buscar la dirección de Dios en nuestro ministerio. Mantengamos siempre una actitud de aprendizaje continuo. Mantengamos siempre una actitud de aprendizaje continuo. Confiemos en que Dios va a usar nuestras vidas y nuestra predicación para glorificar a Jesucristo y llevar a otros a la salvación por medio de la cruz, hermano. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en nuestra labor como predicadores, que el Señor se glorifique poderosamente en nosotros a través del ministerio de la palabra. Entonces, estos tips, estos consejos son fundamentales e importantes para poder crecer, fructificar, ser instrumentos porque la predicación, hermanos, es un ministerio de servicio a Dios con el propósito de que Dios sea glorificado y de que sirvamos a Dios con humildad y sencillez. Es decir, buscando glorificar a Dios, servir a Dios, ¿no? No buscando nuestra propia gloria. Dependemos de Dios y de su gracia. Seamos serios en la predicación, enfocándonos siempre en la persona de Cristo y en lo que es la cruz de Cristo. No nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Hablemos de este sacrificio vivo y santo, porque todo se lo debemos al Señor, ¿no? Y santifiquémonos, respondamos a la obra de Dios, santificándonos, viviendo vidas santas, esforzándonos, despojándonos del viejo hombre, mortificando la carne, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino andando en el Espíritu. Son responsabilidades que tenemos que asumir como pueblo de Dios, como Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo por vosotros. Así como predicadores, ministros del Señor, debemos santificarnos a nosotros mismos por el pueblo de Dios, por nuestros hermanos. Aleluya. Entonces, aunque es un mensaje corto, conciso, estas notas se las voy a mandar a través del WhatsApp. Estas notas que les estoy dando, este sermón, esta enseñanza, se las voy a hacer llegar a través del WhatsApp de alumnos para que ustedes puedan leerlas, meditarlas, reflexionarlas, aumentar textos, aumentar observaciones acerca de cada punto para bendición de ustedes y de los que les oyen. Entonces, hermanos, breve pero conciso, quiero dejar estas instrucciones, estos consejos para beneficio de todos nosotros. Creo que Dios quiere usarnos de una manera sobrenatural y poderosa y creo que Él va a usar esta enseñanza para que reflexionemos sobre ella y pueda ser de bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y Dios, glorifícate poderosamente a través de ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y